Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 5 de febrero. Queremos hablar de un tema que, aunque parece lejano, nos toca a nosotros, porque ya los hechos, los principales acontecimientos del mundo, ningún país como el nuestro, que tiene una economía abierta, está exento de los efectos. Nos referimos del COVID. No, nos referimos a una parece inminente guerra entre Rusia y Ucrania, en el que intervendrían otros países. Hay gente incluso que ha planteado la posibilidad de que este sea el inicio de una tercera guerra mundial. Buenos días a Ramón Luna. Buen día a todos. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación por allá? ¿Cómo está el clima? ¿Cuál es el ambiente? Bueno, estamos teniendo un invierno suave con temperatura de 11 grados Celsius, días despejados, soleados, nada que ver con esa tormenta que está asolando la costa este y el centro de los Estados Unidos. De hecho, aquí ya la primavera literalmente ha comenzado, ya las plantas empiezan a florecer y es un fenómeno extraño porque está ocurriendo prácticamente un mes antes del periodo habitual. Decir que Ramón Luna, a los amigos oyentes, no lo dije al principio, Ramón Luna está en Londres. Sí, nuestro colaborador y analista de esos temas internacionales que nosotros no entendemos. Sí, Ramón. No. Bueno, con el flujo de información, cualquiera puede hacerse una idea de lo que está sucediendo. Naturalmente, para alguien que está en el terreno, manejando información de primera mano o muchas veces informaciones que parecen no tan importantes, pero que en el trasfondo tienen un contenido de mucha relevancia, pues nadie quiere la guerra y yo estoy convencido. Bien, parece que se te está yendo la señal, Ramón. Tenemos dificultades, se está frizando, tenemos dificultades para comunicarnos con eficiencia. Revisa tu internet. Bueno, una gente que vive en Londres no se le puede decir que revise su internet. Tiene que estar frío el invierno. Que se le acabó el paquetico. Que tiene los routers congelados. ¿Verdad? Pero mira, Wilkin, la gente que quiera ver información respecto a este conflicto entre Ucrania y Rusia. Te tenemos de nuevo. Sí, tú sabes que Rusia es el principal suplidor de gas de Europa. Estamos hablando de que Alemania, que es la locomotora de Europa, recibe miles de millones de metros cúbicos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Pero ¿qué sucede? Que ya está listo para operar el Nord Stream 2, perdón. Pero la inversión de esos gasoductos no es netamente rusa. Ahí tú tienes inversión de Reino Unido, tienes inversión de Holanda, tienes inversión de Alemania, tienes inversión de Francia. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Cuál es la esencia de esta situación? Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN, porque eso le permitiría a Estados Unidos y a Europa establecer bases militares en Ucrania. Eso sería como decir que Occidente tendría bases militares en las narices de Rusia. De hecho, ya tiene en Polonia, ya tiene en Bulgaria, y ese es un territorio que todos sabemos que durante la Guerra Fría fue un territorio de influencia netamente rusa. De hecho, la mayoría de los ucranianos son rusoparlantes. O sea que hay muchos ucranianos que se identifican con la causa rusa. Para mí es más ruido que nueces, es más cáscara que semilla, y no creo que va a haber una guerra. Al final no queda otra alternativa que sentarse. Ahora, Biden tenía que dar un golpe de efecto
y demostrar que Estados Unidos sigue considerando a Europa como su principal aliado, que fue uno de los problemas que hubo en la administración Trump. Trump le dio la espalda a su socio histórico, que es la Unión Europea, y nosotros vimos un contubernio inusual entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que él lo admiraba. Está tratando de recomponer todo eso. Yo creo que Trump admiraba a Putin. Claro. Hay unos informes no verificados, que no son oficiales, que dicen que Rusia tiene imágenes comprometedoras de Putin en lo que se llama la lluvia de ángel o lluvia de ángeles, que son unos videos en donde se ve a Trump poniendo a orinar sobre la cama en la que Michelle y Barack Obama durmieron durante una estancia en Rusia a prostitutas. Entonces, se habla de que Rusia tiene imágenes comprometedoras de Donald Trump, pero que prefiere usarla como herramienta política, como herramienta de lo que se llama en inglés el blackmail, el chantaje. Va a tener que esperar entonces el proceso de campaña, porque Trump se está preparando para volver a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, es el candidato republicano con mejor posición. Pero iniciar un conflicto bélico, Ramón, en estos tiempos, cuando los países de todo el mundo, sin excepción, han estado tan golpeados por la pandemia, por el tema económico muy importante, por el tema de la salud, que me imagino que muchos países dejaron de invertir en armas para invertir en investigación, para ver cómo se salía del COVID. Y me imagino que estarán en desventajas también respecto a una posible preparación si llegara a ocurrir un conflicto bélico mayor entre Rusia y Ucrania. Hay 8 países que poseen armamentos nucleares. Y en ese escenario, Estados Unidos es el quórum, es el 50+1. Si tú sumas todos los armamentos nucleares que tienen el resto de países, como China, Francia, Italia, India tiene armamentos nucleares, Pakistán tiene armamentos nucleares, tú tienes a Corea del Norte, siempre se ha dicho que Israel tiene armamentos nucleares, pero eso aún no se ha admitido de manera oficial. Estados Unidos tiene solo más que la sumatoria de todos ellos. Y Estados Unidos siempre ha recurrido a la guerra como un elemento reactivador de la economía. Lo que pasa es que las secuelas, cuando las guerras no salen como se planifican, lo que sucedió en Afganistán, aquello se convirtió en un gasto infinito para las finanzas de los Estados Unidos y el resultado fue lamentable. Pero la guerra siempre ha sido un elemento, un recurso para reactivar la economía, y Estados Unidos lo ha utilizado históricamente de manera espectacular. ¿Y cuál ha sido la posición de los británicos? Bueno, la posición de los ingleses y los británicos juntos por el tema de geopolítica que tú has explicado aquí. Porque sabemos cuál es la posición de Estados Unidos y lo que se ha expresado por la movilización de más de 100.000 efectivos por parte de Rusia hacia la frontera. ¿Cuál es la posición allá? ¿Qué es lo que se maneja allá? ¿Es de la guerra inminente o de que eso realmente no va a pasar de ahí? Por el tema que explicaba anteriormente de los intereses económicos por el suministro de gas. El Reino Unido no se abastece de Rusia, pero tiene muchas inversiones, muchas grandes fortunas rusas están depositadas en la City de Londres. Y la posición del Reino Unido es un poco incómoda porque en este momento Boris Johnson, el primer ministro, está atravesando una crisis interna muy grave.
por el tema de las fiestas que él estuvo celebrando mientras el país estuvo encerrado. Entonces, no dispone de todo el tiempo para enfocarse en ese problema exterior. Ahora, el planteamiento de Boris Johnson, que se pronunció hace poco, es que si Rusia invade a Ucrania, va a haber sanciones severas. Pero cuando se habla de sanciones severas, casi siempre se refieren a sanciones de carácter financiero, congelar cuentas, prohibir inversiones, prohibir flujo de capitales. Hay una que es muy grave y es sacar a Rusia de una asociación de bancas y finanzas que le impedirían tener acceso a créditos internacionales. Ya eso es mucho más grave, pero esa es la posición del Reino Unido. Aquí todo el mundo está convencido de que no va a haber ataque. Putin lo que quiere es que Ucrania garantice que no va a solicitar ingresar a la OTAN. Y en segunda opción, que no va a solicitar ser miembro de la Unión Europea. Porque ya, si Ucrania solicita ingresar a la Unión Europea, pasaría a ser el miembro número 28. Eso automáticamente convierte a Ucrania en un miembro de la OTAN. Entonces es un juego un poquito intrincado. Es complicado, sí. Y además ya con el poder que tiene Rusia sobre una parte de lo que era la Unión Ucraniana, me refiero a la parte de Crimea, ya como quiera Rusia tiene eso acorralado. Además de que a lo interno, como tú explicabas hace un rato, hay mucha gente que son prorrusa, que de hecho hablan el ruso. O sea que como quiera a Ucrania se le complican las cosas de cara a su relación con el occidente. Te voy a dar un dato. Si no se produce un ataque antes de que termine el invierno, olvídate de eso. Porque cuando la nieve en Ucrania empiece a ceder, a cuajar, como decimos nosotros, no hay tanque, no hay armamento pesado que se pueda mover en esa pasta, en ese lodo. O sea que para que haya movilización de equipos pesados hay que aprovechar la dureza del hielo, de la nieve. E históricamente sabemos lo que pasó con Napoleón y otros ejércitos que intentaron invadir a Rusia y que no tomaron en cuenta el detalle de lo que representa la movilización de equipos en esos terrenos cuando el invierno empieza a ceder y el hielo empieza a derretirse. Son muchas cosas, son muchos detalles, pero mi opinión personal, que puede ser equivocada, aquí se está jugando más al gato y al ratón, al que hace más ruido. La estrategia del megáfono que Biden la utilizó hace unos días cuando dijo Rusia va a simular un ataque de Ucrania para justificar una invasión. Biden se le adelantó a esa posible estrategia y aquí se está jugando a eso, al ruido, a la distracción, a ganar tiempo. Y vamos a ver cómo eso termina, porque Estados Unidos está decidido a que Ucrania pase a formar parte de la OTAN. Esa es la raíz de la crisis. Bueno, pero si eso ocurre, entonces la guerra es inminente. Rusia no tiene con qué hacer una guerra. La gente está equivocado con Rusia. Porque lo primero es que Rusia tiene muchos problemas financieros. Rusia tiene problemas para pagar sus pensiones. Rusia tiene un PIB inferior al de Italia. Sin embargo, geopolíticamente da la impresión de que Rusia es un monstruo. La gente dice, no, porque si le corta el gas a Europa, Europa se congela. Pero entonces, los fondos que Europa te paga por ese gas que tú suministras, ¿qué pasaría con tu economía? La única ventaja que tiene Rusia o que tiene Putin es que cuando un país es gobernado de manera autoritaria, absolutista,
Por ejemplo, en los Estados Unidos todo tiene que ir al Congreso, todo tiene que pasar por la Cámara de Representantes, cualquier ciudadano puede someter al gobierno ante un tribunal, las cosas llegan al Supremo, todo eso es muy engorroso. En cambio, Putin en Rusia, él es todos los poderes. Sí, no, y ahora más, porque recuerda que lo pusieron hasta el 2035, creo que. Sí, hasta el 2036. Hasta el 2036. Y hay un artículo que prohíbe que él sea sometido sin importar el tipo del delito de delito que él cometa. Es un zar ruso más que un presidente. Exacto, exacto. Pero se habrá podido medir, Ramón, el nivel de satisfacción de la parte de Crimea con la administración rusa, a partir de, por ejemplo, las grandes inversiones que ha hecho Rusia ahí, incluyendo el puente que lo prometió y lo construyó, y de una vez lo unió esa parte que era de Ucrania con la parte rusa. Rusia no está en condiciones de asumir financieramente grandes proyectos en Ucrania. ¿Qué es lo que sucede? Y eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Qué es lo que atrae de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que le gusta a la gente de Europa? La libertad. Cuando esos ciudadanos de la Europa del Este entran en contacto con un mundo en el que tú puedes opinar libremente, en el que tú puedes disentir, en el que tú puedes aspirar, volver a un pasado como el que han vivido anteriormente es terrible. No creo que a los ucranianos en su mayoría les interese volver a ser parte del territorio ruso. Pues gracias, Ramón, gracias a la gente. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí viviendo una situación complicada con el incremento del petróleo, y todos esos asomos de guerra inciden en los commodities, y principalmente el precio del petróleo, que es uno de los que más nos impactan todos, porque cuando sube el maíz nos impacta, cuando suben la soya nos impacta, cuando tú subes todas las materias primas nos impacta, pero lo del petróleo es demoledor. Aquí claro, ahora mismo. Entonces los viernes se convierten en el peor día del dominicano. Y la gente se lo achaca ahí, todo eso no. Pero el visto no tiene que ver nada con eso, señores. Pero ya cada asomo de guerra. Ayer se lo estaban achacando a Faride. Ayer sí, Faride le sacaron todos los tweets cuando ella estaba en la oposición, de que decía que la gasolina iba a llegar a 300. Imagínate que se dé esa guerra, que Rusia corte el suministro de gas a Europa, y que Europa entonces tenga la obligación de comprar gas, de abastecerse de otros mercados. Eso nos complica a nosotros, y usted ve el problema como lejos, pero realmente en esta época de la globalización, los problemas, por más lejos que estén, están muy cerca. Eso es así. Vamos a la pausa. Gracias, Ramón.